Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, un proceso que marcó decisivamente la configuración del orden mundial prácticamente hasta nuestros días, eh, determinante en lo que tiene que ver con justamente la consolidación de un nuevo esquema geopolítico, pero también fundamentalmente indispensable para poder comprender el devenir histórico de las diversas sociedades de escala mundial, producto de los acuerdos que permitieron cerrar el conflicto, aunque en términos de una pax armada que todavía sigue marcando la pauta de las sociedades mundiales hasta el presente. Cuando concluye la Primera Guerra Mundial, quedaba claro que esa Primera Guerra Mundial no había concluido definitivamente, sino que más que nada se trataba de un paréntesis producto del agotamiento de ambos bandos en guerra respecto de sus posibilidades de continuar la lucha, y también del temor que sufrían experimentaban las burguesías de Occidente respecto de la alternativa, de la posibilidad de que se expandiera la revolución soviética por el resto de Europa y a escala universal. Por esta razón, entonces, la Primera Guerra termina con un balance nefasto en lo que tiene que ver con las pérdidas humanas, materiales y demás, pero también generando condiciones de inestabilidad enorme respecto del porvenir. Los acuerdos con que concluyó la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente el de Versalles con Alemania, pero también los acuerdos en general con el resto de las naciones que habían sido derrotadas en el conflicto, generaron situaciones de odio, de resentimiento. Existía en todas partes la idea de que los derrotados no lo habían sido en el campo de batalla, que existían traiciones internas, que habían o intereses corporativos o particulares que habían terminado por sellar el destino de ese conflicto, y realmente los costos a los que fueron obligados a pagar los derrotados, tanto en términos territoriales como en lo que tiene que ver con lo que fueron los costos materiales, los pagos concretos a que se sometió, por ejemplo, Alemania para los próximos 30 años, motivó una situaciones de inestabilidad en todas partes. Por un lado, veíamos que se estaban expandiendo las ideas socialistas, una vez que había quedado demostrado que la revolución no era un imposible, y crecientemente los sectores obreros y trabajadores iban sumándose a organizaciones sindicales y organizaciones políticas de izquierda. Por el otro lado, aparecían sectores ultranacionalistas que planteaban o identificaban en la burguesía y sobre todo en los componentes de origen judío de esa burguesía la responsabilidad de la derrota. Por esta razón vemos que los escenarios son realmente violentos a lo largo del continente, entre grupos paramilitares o militares o una mixtura de ambos que trataban de imponer perspectivas nacionalistas a las políticas y en lo posible gobiernos de esas tendencias, y de otro lado lo que eran los sectores de izquierda que no solo estaban profundamente activos respecto de lo que tenía que ver con las reivindicaciones salariales en un contexto de altísimo nivel de desocupación, de paralización de la actividad económica y sobre todo de una abruptísima caída de la mano de obra disponible en los mercados. Había que reconstruir Europa, pero también se planteaba la posibilidad de llevar adelante
procesos revolucionarios para replicar lo que había sucedido en la Unión Soviética a lo largo del continente. Por esta razón hay una enorme inestabilidad, y esa inestabilidad se traslada al contexto internacional, porque en realidad, si bien el presidente Wilson había propuesto la creación de la Sociedad de Naciones, luego el Congreso norteamericano le impide al presidente norteamericano incluir a su país dentro de ese nuevo organismo internacional, cuya finalidad iba a ser evitar nuevas guerras que amenazaran con la extinción de la humanidad. De este modo, con naciones relativamente débiles, la mayor parte de ellas prácticamente destruidas por la guerra, con resentimientos violentos, tanto entre las naciones como entre las dirigencias políticas, las sociedades, al interior de las propias sociedades. Era claro que no podían esperarse años de paz. Alemania, poco tiempo después, en los inicios de los años 20, no va a poder hacer frente a las reparaciones de guerra. La Sociedad de Naciones va a aceptar una ocupación militar francesa sobre el territorio más rico en términos de producción minera e industrial de Alemania, para apropiarse por mano propia de aquellos recursos que Alemania no estuvo en condiciones de girar. La situación es gravísima. Alemania sufre la primera hiperinflación de la historia en 1923, y efectivamente esas situaciones de odio social, de asignaturas pendientes, de pase de facturas al interior de las sociedades, generaron un clima de altísima volatilidad. Y también, efectivamente, como decíamos recién, la consolidación, el crecimiento de partidos de izquierda, por un lado, y por el otro lado, de expresiones ultranacionalistas. En el caso alemán, en los años 20, un plan económico impulsado desde los Estados Unidos, muy parecido a los planes contemporáneos del Fondo Monetario Internacional, posibilitó una recuperación de la economía. Y ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, en las producciones cinematográficas o literarias sobre los años del nazismo, la presencia muy importante de la cultura norteamericana en esa Alemania, sobre todo la presencia del jazz, del charleston, pero la música de los cabarets y demás, que en realidad lo que está marcando es la penetración cultural norteamericana en el contexto de este plan de salvataje de la economía alemana. En los momentos en que había mayor recesión, las tendencias ultranacionalistas se fortalecían. En los momentos en los cuales había, digamos, una mayor bonanza económica, prácticamente tendían a desdibujarse en el contexto político. Pero aparece un nuevo elemento que va a resultar determinante, y ese elemento que va a resultar determinante va a ser la crisis del año 29, que va a provocar una drástica reducción del comercio internacional, una caída de la producción en todos lados, altísimos niveles de desocupación, incremento de la conflictividad social. Realmente la crisis disminuyó a la décima parte del comercio internacional y planteó graves problemas para las economías en su conjunto. Para las economías del mundo subdesarrollado, de alguna manera, generó una situación de desabastecimiento. Las economías de los países centrales empezaron a profundizar la devaluación de sus monedas para volver a sus exportaciones más competitivas, pero desaparece
el patrón oro, desaparece la libra como moneda articuladora del comercio internacional en ese contexto, y el comercio multilateral pasó a convertirse en comercios bilaterales entre naciones que exigían de parte de las potencias reconocimiento de su condición de nación más favorecida y que en general prescindían en muchos casos de las divisas, generando una especie de sistema de clearing o de relación comparativa entre los precios, por los cuales se intercambiaba producción industrial por materias primas, alimentos o producción minera. En algunos lugares, en algunos países, y ese es el caso de la Argentina, por ejemplo, esta situación de agotamiento del comercio internacional como producto de la crisis permitió impulsar una nueva etapa de sustitución de importaciones, pero luego los sectores de la oligarquía terrateniente consiguieron, a través luego del golpe de Estado a Irigoyen, pero ya durante el tramo final del gobierno de Irigoyen, consiguieron imponer sus intereses, sus puntos de vista, y por esta razón llegamos al pacto Roca-Runciman, por el cual la Argentina pasa a integrarse una vez más a la órbita del Imperio Británico, la joya más preciada de su majestad, tal como declararía un miembro de la delegación argentina que firmó el acuerdo. Por esta razón entonces, digamos, ante la supresión del comercio libre, el fortalecimiento de los vínculos coloniales, neocoloniales, semicoloniales entre países industriales y países no industrializados o no desarrollados, vamos a ver que las tendencias nacionalistas van a ir creciendo y también va creciendo el clima belicista a escala internacional. Alemania, que no podía tener aviación, no podía tener submarinos, no podía tener una fuerza militar de más de 100.000 hombres, y tenía un conjunto de restricciones importantísimas que se le habían impuesto en Versalles para evitar un reinicio de las actividades bélicas, va a experimentar primero todo un proceso de degradación y desprestigio de la República de Weimar, ese experimento republicano que se había apresurado a organizarse tras la abdicación del emperador luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, y el incremento en términos electorales de la participación, sobre todo de la izquierda, pero también de otras opciones nacionalistas, como el caso del denominado nacionalsocialismo que tenía como liderado Hitler. En el año 33, Hitler hábilmente aprovecha un resultado electoral relativamente favorable para alzarse con la Cancillería ante la alternativa de que quien llegara al gobierno por las elecciones fuera la izquierda, y a partir de ahí se va a producir un cambio. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que intenta instalar el nazismo es la idea de la necesidad, la obligación histórica de devolver a Alemania su condición de liderazgo a escala internacional, su dimensión imperial, y por este motivo va a empezar a establecer vínculos bilaterales con buena parte de los países del este, que no tenían divisas ni posibilidades de comerciar con Gran Bretaña, por ejemplo, con Francia en este contexto, pero que podían, a través de esta especie de trueque, de sistema de clearing, obtener producción industrial a cambio de alimentos, materias primas y mano de obra. Esto fue generando una consolidación de un predominio económico y una especie de tutelaje político de la Alemania de Hitler sobre la franja europea que iba o que está ubicada entre la Alemania y la Unión Soviética. Y también vamos a ver que aprovechando el debilitamiento
de las naciones a escala mundial a consecuencia de la crisis, el régimen de Hitler va a empezar a rearmarse, va a reconstruir su aeronáutica, va a volver a la producción de submarinos, va a incrementar sus compras de productos bélicos y demás, ante la total pasividad de lo que eran los miembros que controlaban la Sociedad de Naciones, fundamentalmente Inglaterra y Francia. ¿Y por qué razón? Bueno, fundamentalmente porque había algo a lo que se temía más que a un caudillo que al principio, o a un líder que al principio parecía caricaturesco. Y eso era la expansión de la Revolución Soviética y la destrucción del orden de la propiedad privada en el mundo de Occidente. Por esta razón, Alemania es reconocida en su condición de escudo para impedir el avance de la Unión Soviética sobre el territorio europeo. Pero efectivamente, la señalada debilidad de Inglaterra y de Francia, el éxito en las políticas de anexión económica, primero, y luego de anexión política, primero de Austria, luego de Checoslovaquia, posteriormente la invasión a Polonia, van a ir demostrando a Alemania que aparentemente no tiene resistencias como para recuperar la plenitud de sus facultades de escala internacional. Y aquí aparece la situación, el contexto en el cual, tras la invasión de Polonia y el reparto del territorio polaco entre alemanes y soviéticos, que paradójicamente eran los dos grandes adversarios, no solo en términos étnicos, germanos contra eslavos, sino también en lo que tiene que ver con la organización económica, el régimen político, el sistema, que planteaban el comunismo de un lado, y del otro lado, un sistema autoritario con profundas raíces capitalistas. Por esta razón es que Alemania y Rusia celebran un nuevo acuerdo de no agresión, pese a que en definitiva todo señalaba que en algún momento la batalla final iba a darse entre ambos bandos. Del lado de la Unión Soviética, las razones son que todavía no está en condiciones de confrontar en términos militares con Alemania, que precisa entre 4 y 5 años para estar a tono y poder vencerla. Del lado de Alemania, porque en realidad este proceso, más allá de lo que nos intenten convencer la literatura y la producción cultural de Occidente, el Estado, la Alemania de Hitler era muy frágil en términos industriales y escasamente poderosa en términos bélicos. No en lo que tendría que ver, por ejemplo, en un enfrentamiento de una nación contra otra, pero sí en lo que tenía que ver, en todo caso, con la pretensión de alcanzar un dominio a escala universal. En realidad, digamos, ese imperio de 1000 años que aparecía en los discursos del nazismo no era tal. De lo que se trataba fundamentalmente era de conseguir mantener frío el frente con la Unión Soviética, ocupar el este de Europa y avanzar militarmente sobre el eje occidental. Sobre Francia, cosa que se consigue rápidamente, la mitad del territorio queda bajo la órbita alemana y la otra mitad también, pero no directamente, sino a través de un gobierno colaboracionista. Y lo que le quedaba a Hitler era tratar de conquistar Gran Bretaña. Confió en su aviación, pero no fue lo suficientemente potente. Razón por la cual, en la medida en que la Unión Soviética se iba rearmando, los Estados Unidos también lo hacían,
fieles a su política de ingresar en la guerra cuando estaba casi definida, para obtener los beneficios de la victoria sin invertir demasiado, y actuando en el entretanto, en el mientras tanto, como prestamistas o como abastecedores de productos industriales y bélicos. Bueno, en la medida en que estos procesos de rearme se fueran desarrollando, la potencialidad de las industrias norteamericanas o soviéticas dejaban cada vez más retrasada a Alemania. Alemania necesitaba una victoria rápida que le permitiera tener el control de Europa, y para eso delineó la Blitzkrieg o la guerra relámpago, que era ocupar los lugares estratégicos como edificios de gobierno, emisoras de radio, usinas, generadoras de energía, pero sin destruir la capacidad productiva, porque esa capacidad productiva debía aplicarse a lo que era el objetivo real de esa Alemania. ¿Cuál era ese objetivo? Bueno, unificar a Europa bajo el liderazgo alemán para llevar la guerra a la Unión Soviética y liquidar la alternativa de un orden socialista. Ahora bien, vamos viendo cómo se van articulando las alianzas políticas. Alemania necesitaba evitar que los Estados Unidos, es decir, no podía mantener conflictos en más de un solo frente porque no tenía capacidad bélica. Y a medida que la guerra iba avanzando, se iba quedando sin recursos, tanto sin recursos humanos como sin recursos en lo que tenía que ver con la producción bélica, la minería. Si ustedes han visto, leído la lista Schindler, verán como el metal es declarado de interés nacional y que en realidad quien pretendiera fabricar cacerolas iba a sufrir persecuciones o situaciones de carga impositivas insoportables, y que en cambio se iba a subsidiar la utilización de esos metales para la construcción de municiones o de armamento bélico. Entonces, el principal adversario que tenía Alemania en la guerra era el paso del tiempo. Al no conseguir la victoria sobre Gran Bretaña, se le plantea un problema, y el problema era que ya la Unión Soviética estaba avanzando decididamente en su proceso de rearme, y que la maniobra de distracción que habían intentado llevar adelante con los japoneses atacando a los Estados Unidos por el Pacífico había terminado pésimamente. Es más, Pearl Harbor había sido una masacre consentida por el gobierno norteamericano para tener una excusa para ingresar en la Segunda Guerra Mundial, algo a lo que el Parlamento se negaba, como se había negado en la primera, y por esta razón debieron recurrir al hundimiento de ese transatlántico, que fue enviado directamente al matadero, al delinear un destino por las líneas defensivas marítimas alemanas. Si uno quiere ver, es decir, si ustedes ven el juego del Tegra, que supongo que todos habrán jugado, está diseñado sobre un mapa que es una simplificación del mapa de la Segunda Guerra Mundial, y nos muestra claramente cuáles son los conceptos de la geopolítica de la época. Atacar siempre en mayoría, los países cercanos, tratar de ir definiendo áreas de dominación, lo que en términos de las teorías que alentaban el proyecto alemán se definían como un espacio vital. Evidentemente entonces son otros elementos en juego que tienen que ver con la supremacía racial, que tienen que ver con las diversas definiciones geopolíticas y demás, pero en definitiva es una guerra que implica una lucha por el poder, en el que naturalmente, digamos, se pretenden generar alianzas o empatías en la sociedad, tratando de señalar a sectores que previamente gozaban de, digamos, una visión sospechosa o conspirativa. Tal es el caso de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, de las personas con algún tipo de discapacidad. Y también en el caso de los judíos, naturalmente, era la posibilidad de apropiarse de recursos que eran
muy importantes para el financiamiento de la guerra y también para el financiamiento de las fortunas particulares de los jerarcas nazis. Hitler advierte entonces que, y su Estado Mayor, que la invasión alemana a Inglaterra no va a poder realizarse, que Alemania, que la Unión Soviética está creciendo demasiado rápidamente en su proceso de rearme y que el Japón no es un adversario de fuste para los Estados Unidos. Y por esto toma la determinación, que terminó resultando suicida naturalmente, de avanzar sobre la Unión Soviética antes que la Unión Soviética fuera la encargada de avanzar sobre el territorio alemán o los territorios conquistados por los alemanes. Así le fue. Del mismo modo que le había ido a Napoleón Bonaparte un siglo y medio antes, ¿no? Es decir, un ejército mal preparado, mal armado, sin uniformes razonablemente abrigados para afrontar las terribles temperaturas que suponía el invierno ruso. Se congelaban los combustibles de los tanques y de los vehículos y evidentemente fue más... estaba tentado de decir fue más el invierno ruso que la capacidad bélica soviética la que terminó liquidando al ejército nazi. Esta es una mirada que es muy cuestionable. Por cierto que hubo una influencia notable de las condiciones climáticas, de la imposibilidad de abastecerse de alimentos, de las larguísimas distancias, de la utilización de transportes que no estaban preparados y demás. Pero, tenemos que tener en cuenta que, tanto en el caso de Napoleón como en el caso de Hitler, hubo una mirada, una especie de campaña conspirativa de los historiadores, digamos, y politólogos, respecto de adjudicar la victoria a las condiciones climáticas y no a la capacidad de los comandantes soviéticos y de las tropas. En el caso de Hitler o del ejército ruso, literalmente sus generales. ¿Y esto por qué? Porque en realidad se trató de minimizar la capacidad y el peso estratégico que tenían las armas y la conducción militar rusa o soviética alternativamente. Entonces, efectivamente, el invierno jugó un papel destacadísimo, el hambre también, pero no hay que restarle méritos a lo que fue el ataque soviético, porque luego vamos a ver que ese ataque es de la defensa soviética del territorio, se va a complementar con el segundo paso, que es el avance sobre Alemania. Y ahí tienen esa película tan maravillosa, ¿no? La caída, donde se ven las últimas horas de ese régimen nazi y de la necesidad, el deseo de que llegaran antes los norteamericanos que los soviéticos a tomar Berlín, porque en realidad si llegaban los soviéticos, si eran los norteamericanos que llegaban, iban a tratar a los alemanes en términos de lo que eran las convenciones militares internacionales, y si llegaban los soviéticos iba a haber una especie de matanza, de abusos, violaciones generalizadas, y esto no era porque los soviéticos fueran naturalmente malvados, sino porque lo que estaban haciendo era tomar revancha de lo mismo que habían hecho los alemanes en su proceso de invasión. Porque aquí hay un elemento que es muy importante en esta guerra, que no solo se discute en el poder, hay un sustrato que no solo es económico, sino que también es bélico, que es étnico, y como decíamos antes, pero también este enfrentamiento de germanos con eslavos
explica lo que un maravilloso historiador alemán definió como guerra civil europea, ¿no? Que en realidad las guerras mundiales, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, eran guerras civiles de una Europa que, como había dicho Voltaire y muchos más, Europa no era un continente solamente, sino que era un solo país con distintos credos, articulado en la lógica común del cristianismo, y que por la debilidad de las unidades políticas y económicas necesitaba intervenir de manera de cuerpo, de manera global, ¿no? Era algo así como que los procesos políticos de cada nación europea eran casi asuntos municipales en relación a la verdadera política europea que tomaba el conjunto del continente. Y en ese contexto lo que se está discutiendo es la hegemonía, no solo la hegemonía política o militar entre Alemania y la Unión Soviética, sino también cuál va a ser el régimen en términos económicos, el modelo de articulación y de organización social. Alemania va a perder la guerra, estaba vinculada con aliados inútiles prácticamente en lo que tiene que ver con su capacidad bélica, no fue capaz de afrontar la acción conjunta de soviéticos, que fueron los grandes vencedores y los grandes responsables de la victoria, sin duda, de la guerra, los norteamericanos, los ingleses, en menor medida. El problema era qué era lo que iba a pasar después. Cómo impedir que la finalización del conflicto armado no redundara luego en una tercera guerra mundial que hubiera sido definitiva en términos de ser una guerra caliente entre potencias nucleares como los Estados Unidos y lo que prontamente iba a ser la Unión Soviética. Entonces, en realidad, ya lo venía planteando Tocqueville desde el principio del siglo XIX, ¿no? Que las dos grandes naciones semicontinentales que mostraban dos modelos alternativos de desarrollo en términos social, en términos culturales y demás, pero que iban a confrontar por el control de la humanidad, y Tocqueville lo ve en la década de 1820, eran los Estados Unidos de un lado y Rusia del otro. Cuando surge el nazismo en Alemania, aparece como un elemento incómodo que resulta indispensable deshacerse para llevar adelante lo que es el combate final. Pero ese combate final no es un combate que pueda darse en los términos de la guerra convencional, ya que pondría en riesgo la supervivencia del planeta. Por esta razón es que vamos a ver que, siguiendo lo que define muy bien Winston Churchill, hay que bajar la temperatura de la guerra, de una guerra caliente hay que pasar a una guerra fría, hay que tender una cortina de hierro sobre la Europa del Este, aislarla y tratar de fortalecer a Occidente para, digamos, llevar adelante esa confrontación a través de medios diplomáticos, de acciones a través de terceras naciones, de la práctica del terrorismo, de la inteligencia, del espionaje y demás. Y efectivamente, digamos que incluso luego vamos a ver que también el control del espacio va a ser uno de los escenarios de conflicto de esta competencia. Es una guerra que sobre todo se expresa a través de símbolos, de mitos, de eventos concretos, de realizaciones, pero no a través de la confrontación directa, ¿no? Se definen competencias en términos de áreas territoriales, se reconoce la hegemonía de 2/3 del mundo para los Estados Unidos y 1/3 para la Unión Soviética, y luego se va a tratar de minar el territorio del adversario, del enemigo, a través de la acción de grupos civiles armados, a través de
conflictos entre terceras naciones y demás, para definir este espacio. Y en el ámbito de Occidente, bueno, también se va a crear un ordenamiento internacional superador de la Sociedad de Naciones, que va a ser las Naciones Unidas. Dale el nombre de la alianza que habían celebrado Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Y la idea era generar un espacio de administración del mundo, pero no un espacio neutro, sino un espacio de administración del mundo en beneficio de los vencedores. Y por esto se delinea una serie de instituciones económicas, por ejemplo, como el caso de la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la creación de la Organización Mundial del Comercio, que en realidad son una serie de acuerdos para posibilitar el establecimiento de reglas de juego basadas teóricamente en la competencia, claro, la competencia entre desiguales, que es una de las competencias más perversas. El Plan Marshall para posibilitar la reconstrucción de las sociedades destruidas, que le permitió a los Estados Unidos poner a Alemania federal, occidental, y al Japón, convertirlos de enemigos en la guerra, aliados directos en la lucha, en la competencia con la Unión Soviética. Y esas Naciones Unidas entonces tenían un Consejo de Seguridad controlado por las grandes potencias, y luego una asamblea que era fundamentalmente testimonial, en la que participaban todos los países. Pero aquí los Estados Unidos toman conciencia de que en ese nuevo mundo, la administración de ese nuevo mundo no puede ser ausente. Por estas razones que aquí ya no hay objeciones a la participación norteamericana, sino más bien hay un impulso a que esa presencia sea cada vez más constante. En el marco de las Naciones Unidas se van a impulsar procesos de descolonización, aunque van a ser de los más diversos, muchos van a terminar en cruentísimas luchas por las independencias, por la definición de los límites territoriales, la presión de las grandes potencias, sobre todo Inglaterra, Francia, Estados Unidos, para no ceder o para mantener el control de las nuevas naciones que van a surgir en el marco de estos procesos de descolonización. Pero efectivamente lo que vamos a ver es que a partir de entonces y hasta nuestros días, la humanidad, en lugar de tener garantizada la paz, tuvo garantizada crecientes niveles de violencia como los que nunca antes había tenido. Este era un proceso que se había iniciado con la Primera Guerra Mundial, pero que se va a potenciar a partir de la Segunda hasta nuestros días. Y ahí vivimos la paradoja de creer que vivimos en un mundo en paz, cuando en realidad estamos viviendo en un mundo donde si atendemos a lo que es, por ejemplo, la caracterización que ha hecho el Papa Francisco, o bien la situación actual entre Rusia, Ucrania, la incidencia de la OTAN y demás, nos demuestra que efectivamente es un mundo donde la violencia se tiende a generalizar y que cada vez más parecemos inmersos en una especie de creciente estado o semi-estado de naturaleza, ¿no? Donde las relaciones de fuerza concreta, el poder corporativo o de grandes fortunas personales superan ampliamente a los de los estados, y donde buena parte de las conquistas que habían obtenido los trabajadores en las décadas anteriores o son destruidas o sufren la amenaza de su destrucción. Muy bien, vamos a terminar aquí entonces con este tema y nos encontraremos en la próxima clase.